Bueno, jóvenes, pues muy buenas tardes, vamos a comenzar. Parece que no son muchos ahorita. Me imagino también que es por las lluvias. Pero bueno, para no perder la clase, y como la clase pasada pues no nos fue posible tenerla, vamos a comenzar ya, ¿sale? Ok, ¿me escuchan bien, más o menos? ¿No me escuchan bien? ¿Qué tal me oyen? Sí, se escucha, maestra. Ok, de acuerdo. Bien, entonces como primera parte de la clase les pregunto, como en otras ocasiones, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Qué es lo que recuerdan de ella? Ya veo. Carlos, ¿usted recuerda algo de la clase pasada? Más o menos, ¿qué es lo que vimos? De acuerdo, bueno. Buenas tardes, Reina. Vamos a darle una pequeña repasada a lo que vimos la clase pasada, ¿sale? Bien, lo que estuvimos terminando de ver fueron los tipos de usuario, los usos del agua, ¿sale? Vimos cómo se clasifican o cómo podemos clasificar, las maneras en las que podemos clasificar los tipos de usuario según el consumo, doméstico y no doméstico, y según el destino inmediato del agua, consumtivos y no consumtivos. Entonces, nuevamente les pregunto a las tres, ya que somos poquitos. ¿Qué es un uso no consultivo?
del agua. Exactamente. Y un uso consultivo son aquellos usos que se le dan al agua que no permiten que el agua regrese de manera casi inmediata a la fuente de donde fue tomada, ¿no? Fue aprovechada. Así es. Entonces, en México la mayoría de los usos son consultivos, ¿no? Porque es para uso agrícola, bueno, se resumen en 4, ¿no? Uso agrícola, abastecimiento público, industria autoabastecedora y generación de energía eléctrica. En los usos no consultivos, como veríamos más adelante, tenemos varios, pero el que el de mayor práctica en México es la generación de energía hidroeléctrica. Los demás son un porcentaje tan pequeño que no se cuentan. Vimos en otras clases cómo se distribuyen el uso de los usos del agua en nuestro territorio nacional. Después vimos cuál es el uso agrícola, básicamente que en resumidas cuentas el 13.7% de la población económicamente activa depende de es esta parte de agrícola, ¿no? Es decir, 30 millones más o menos de mexicanos dependemos del agua, ¿no? Tenemos este uso consultivo y la mayoría pues somos de la población rural. Y bueno, la mayor parte de las áreas cubiertas por la agricultura son tienen un régimen temporal, es decir, que no funcionan todo el año, sino que es por temporadas dependiendo de las lluvias, ¿no? Ok, después para el abastecimiento público recordamos que son todos aquellos que son abastecidos por las redes de agua potable. Tanto de uso doméstico, domicilios, como también industrias y servicios conectados a estas redes. Y bueno, en México el servicio de agua potable junto con los de drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales se encuentran al cargo de los municipios, generalmente a través de organismos operadores. Después está el industrial, que incluye toda el agua que se utiliza básicamente para la actividad secundaria, es decir, para toda la actividad de procesamiento de la materia, para tener finalmente los productos, ¿no? Entonces, que si la industria textil, manufacturera, que lo que hace las sabritas, que lo que hace la ropa, las computadoras, los autos, todo lo que también se incluye aquí en la parte de el agua virtual, entrarían más o menos a esta parte industrial, ¿no? Bien, también está el uso de energía eléctrica, excluyendo obviamente la hidroelectricidad. ¿Por qué? Porque la hidroelectricidad ahí sí es un uso no consultivo. Todo el demás uso del agua para la creación de energía, es decir, que quema de carbón, combustibles fósiles, vapor duales, carboeléctricas, ciclo combinado, turbogás,
combustión interna, todos estos tipos de uso de energía eléctrica, o bueno, de procesamiento, de generación de energía eléctrica, requieren agua también. Pero esta agua no se va a usar directamente para dar potencia y generar energía, sino que se va a utilizar para los procesos de combustión y etcétera, que se utilizan, que se llevan a cabo en este tipo de industrias, ¿no? Y después, en los usos no consumtivos, teníamos la generación de energía hidroeléctrica, y después el uso recreativo y la acuacultura. Entonces, como decíamos en la parte de arriba, la generación de energía hidroeléctrica es el mayor uso consultivo que hay. Se lleva el mayor porcentaje que tenemos de usos consultivos en México. El recreativo, turístico y la acuacultura son tan pequeños en porcentaje que por eso casi no se mencionan. Entonces, como decía su compañera, aquí el agua regresa inmediatamente, o sigue inmediatamente el cauce que ya llevaba el agua que se utilizó. Entonces aquí tenemos una hidroeléctrica donde utiliza la energía acumulada, la energía potencial que lleva este río, esta presa, tanto por la cantidad de agua que trae como por la pendiente, que pues bueno, es energía que se aprovecha para poder usarse para todo lo que se necesite la energía eléctrica, ¿no? Ok, luego para la acuacultura, pues bueno, aquí tenemos, es como, pues bueno, crear animales, crear seres vivos, ¿no? De espacios acuáticos, ¿no? Básicamente. Nuevamente les comento que este parque de diversiones, aunque sea utilizando el agua y sea recreativo o turístico, no es un uso no consultivo. ¿Quién recuerda por qué no es un uso consultivo el parque acuático? Así es. Además de que aquí sí hay mayores cambios en sus características físicas, químicas y biológicas, aunque sí se dan en los usos no consultivos, el mayor motivo es porque esta agua sí se desvía del cauce natural por mucho tiempo. Es extraída, generalmente es por la red de tuberías del abastecimiento público, y entonces esta agua, pues bueno, no va a regresar de manera inmediata o casi inmediata a la fuente de donde fue tomada, ¿no? Si viene de un río, en lo que regresa al río, pues va a pasar muchísimo tiempo, ¿no? Ok. Entonces, ¿podrían darme un ejemplo? Un ejemplo, permítanme.
de un uso recreativo o turístico no consultivo. No se les ocurre ningún ejemplo de un uso recreativo o turístico no consultivo. Como les comentaba, el de esta imagen está mal, pero hay alguno que sí está bien. ¿De cuál? ¿Qué uso no consultivo, recreativo o turístico recuerdan? No se preocupen. Así pasa cuando estamos en época de lluvias, ¿no? Permítame un momento. No, ya. Perdón. Si no se preocupen, yo entiendo. Es la desventaja de que pues estemos en línea, ¿no? Luego sí, el internet se va bastante para algunos. Entonces, por eso lo grabamos para que lo puedan consultar. Y las partes que no pudieron estar en vivo, pues las puedan ver, ¿no? No se preocupen. Bien. Bueno, contestando la pregunta que les hacía, un ejemplo de un uso no consultivo que sea recreativo o turístico, sencillamente podría ser esquiar en el agua, pescar,
acampar a la orilla de un cuerpo de agua, turismo, vacaciones, etcétera, ¿no? Algo sencillo, natural. Y aquí pues nos estamos moviendo, sí estamos usando el agua como atractivo turístico, como pista de deporte, centro de diversión, pero no estamos quitando el agua de su caudal natural. Ok. Bien. Veíamos que también pues en el caso de las hidroeléctricas, como uso no consultivo, pues bueno, las regiones hidrológico-administrativas número 11 de la frontera sur y número 4 del río Balsas tienen la concesión de agua más importante para las hidroeléctricas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están los ríos más caudalosos y las centrales hidroeléctricas más grandes del país. El volumen que se ha concesionado para estas hidroeléctricas es más o menos de 164.6 miles de millones de metros cúbicos, de los cuales se emplean anualmente cantidades variables, ¿no? Ok. Vimos cómo ha evolucionado la política de sostenibilidad hídrica en el país. Básicamente que primero más bien que se ha dividido en 3 etapas. En el siglo XX se enfocó en dar oferta al país de agua. En la segunda etapa, que va de los 80s a los 90s, aquí se enfocó más la política en que se diera alcance a la mayor parte de la república, y que ya quienes se encargaran de gestionar el agua no fuera pues el gobierno de México, sino para todos los estados, para todas las regiones y municipios, sino que cada estado, cada región, cada municipio tiene sus propios representantes, los cuales ellos también se van a encargar pues de cogestionar este recurso, ¿no? Y finalmente en la tercera etapa podemos recordar que ahora hoy en día se ha enfocado la sostenibilidad, la política hídrica en la sostenibilidad, es decir, que se puedan cubrir las necesidades actuales de nuestro país sin poner en riesgo o comprometer las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Ok. Entonces, pues bueno, uno de los principales problemas en cuanto a los usos del agua es que lamentablemente cada vez hay más presión en los cuerpos de agua por parte de las personas, y entonces esto viene aunado a que pues la población de México obviamente cada vez crece más porque ahora son más seguros los partos, etcétera. Ya la mortalidad infantil ha bajado bastante. Entonces, pues bueno, tenemos más personas, además de que las personas mayores ahora llegan a un promedio de vida mucho más alto, ¿no? Ok. Y bien, veíamos más o menos, no es renovable, renovable, que hay ciertos límites para decir que el agua está siendo bastante presionada o no, la fuente de agua, dependiendo de pues cuánta agua hay, y haciendo los cálculos cuánta agua hay por persona. Luego vimos cómo se han compaginado algunos planes a nivel de desarrollo y a nivel nacional hídrico para manejar este vital recurso.
Vimos estos indicadores propuestos para el seguimiento y evaluación de los impactos. Que tendría el Programa Nacional Hídrico. Perdón. Sí, el Programa Nacional Hídrico. Y veíamos cómo, de algunas formas, lo vimos muy por encima, cómo o qué indicadores nos dicen si estamos cumpliendo o no los objetivos que pusimos aquí. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, vamos a hacer nuestras medidas, nuestras estimaciones de que del estado del cuerpo de agua, o de del bienestar humano que tenga que ver con el agua, etcétera, ¿no? Los vamos a medir y vamos a ver si en qué posición se encuentra comparado con otros lugares según pues lo que nos digan estos indicadores, ¿no? El índice global de sostenibilidad hídrica, decretos de reserva del agua, población y superficie productiva protegida contra las inundaciones, programa de manejo de sequías elaborados, índice global de acceso a los servicios básicos, influencer de desarrollo tecnológico en sector hídrico en la toma de decisiones, productividad del agua en los escritos de riego, y proyectos de cooperación internacional atendidos. Un momentito. Bien, continuamos, ¿no? Entonces tenemos indicadores, parámetros que nos van a decir si se están cumpliendo estos objetivos. Bueno, ok. Y después vimos algunos datos importantes acerca de la gestión del agua en Oaxaca, ¿no? Ok. De los más importantes es que la mayor parte del agua concesionada en Oaxaca es utilizada para la agricultura, de ahí para el abastecimiento público y una pequeña parte para la industria autoabastecida. Ok. Y veíamos un pequeño mapa casi al final. Bueno, dos mapas, ¿no? Los parámetros globales de estrés hídrico por región. ¿Qué tanto bajo estrés hídrico está una región? Y bueno, vemos que México sí tiene algunas partes. Este es un mapa de, me parece, 2019, donde pues bueno, todavía había un estrés hídrico de bajo a mediano en el sur del país. En partes del centro y norte del país, pues bueno, ya estaban en niveles desde altos a extremadamente altos, pero todavía teníamos partes un poco bajas, medianas o bajas o medianas, ¿no? Vemos que gran parte del centro de la parte que está alrededor del Ecuador, más que nada vemos donde hay grandes urbes o hay desiertos, pues nos damos cuenta que hay una gran cantidad de estrés hídrico, y en partes más alejadas, donde se encuentran mayormente los bosques, las selvas, bueno, los bosques tropicales y templados, pues ya no hay tanta presión hídrica sobre ellos, ¿no? Bueno, eso en 2019, habría que ver cómo ha cambiado 5 años después, ¿no? Y luego veíamos qué países corren mayor riesgo de quedarse sin agua, donde pues bueno, pues tenemos que lamentablemente México tiene un gran riesgo, un alto riesgo de quedarse sin agua. Claro, según la proporción de agua utilizada anualmente con respecto al suministro disponible. Es decir, pues cuánta agua está usando la población, y lo relacionamos con cuánta agua suele caer, suele entubarse en nuestra por cada país, ¿no? Y nuevamente vemos que esta franja es la que se encuentra en mayor riesgo. Y México lamentablemente
ya se quedó sin pila mi mouse, se encuentra en un alto riesgo, ¿no? Y bueno, ya en esta temporada de sequía que acabamos de pasar, pues nos dimos claramente cuenta de cómo pues se sufrió de agua en todo el país, ¿no? Y pues bueno, también actualmente, justo en estos días, estamos experimentando algunos fenómenos naturales, el niño, la niña, y el cambio climático, y cómo nos están afectando. Si bien en un principio no estaba lloviendo nada, estaba haciendo muchísimo calor, etcétera, el país estaba muy caliente, ahora que han llegado las lluvias, han llegado a refrescar, afortunadamente, a todo el país, pero también ha llovido de manera tal que muchos lugares no estaban preparados para ese tipo de para esa cantidad de agua, y han tenido muchas afectaciones. Algunos ejemplos: Monterrey, la península, y ciudades como la Ciudad de México, ¿no? Que han quedado inundadas. El cauce de los ríos se ha llevado, pues, bueno, ha crecido a tal nivel que pues se ha llevado pues parte de la infraestructura, ¿no? De carreteras, etcétera, ¿no? Coches, entre otras cosas. Ok. Bien, ¿vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No hay preguntas? Ok, bueno, continuamos entonces. Bien, vamos a ver un poquito este tema de los servicios ecosistémicos, ya que son una parte muy importante al momento de la gestión de los recursos, en este caso del recurso hídrico. Y pues a pesar de que es un tema que vamos a ver más adelante y a más profundidad, sí es importante que lo veamos también en esta ocasión, ¿no? Ahora, ¿qué es un servicio ecosistémico? ¿A qué les suena? No lo busquen en internet, solamente ustedes que creen que sea un servicio ecosistémico. La pregunta es para las tres. Pónganse pues por favor. Lo pueden escribir o lo pueden decir por audio, ¿sale? Sí, la pregunta es, ¿ustedes qué creen que sea? No, ya estaba gritando el tío que ya no tenía batería. Reina, tu micrófono abierto. Es mío, es que se volvió loco. Está loco. Es loco, che.
No se preocupe. Ok. Entonces, ¿qué creen ustedes? La pregunta es para Reina, para Juana Luisa y para Lideriana. ¿Qué creen que sea un servicio ecosistémico? Ok, Lideriana piensa que son aquellos servicios sobre la naturaleza que proveen los seres vivos. Ok. ¿Qué más? Reina, Juana Luisa, ¿ustedes qué creen que sea? Adelante. Ay, perdón, un momentito. Ok, Reina, un lugar en donde encuentra el aire libre, servicios. Ok. Juana Luisa, ¿usted qué cree que sea un servicio ecosistémico? Bueno, vamos a continuar. Más que nada por si de todos modos puede poner su respuesta, Juana Luisa. Pero vamos a continuar para no atrasarnos un poquito más. Y bueno, vamos a ver qué es un servicio ecosistémico. Básicamente, ahorita vamos a verlo más a fondo, pero es aquello que nos proporcionan los ecosistemas a los seres humanos. Un ecosistema es beneficioso que aporta la calidad de vida de la humanidad. Bueno, sí, por ahí van las tres, exactamente. Un servicio ecosistémico son aquellos bienes, servicios, todo lo que nos brinda un ecosistema. Y estos los podemos clasificar también, ¿no? Bien. Entonces, en las últimas décadas, la economía ecológica
ha tratado de darle un valor económico a las funciones, bienes y servicios que nos brindan los ecosistemas. Esto con el fin de, pues bueno, de que sea más entendible a nivel global la importancia de los ecosistemas. Nosotros ya quienes están más cerca del ecosistema, bueno, de un ecosistema natural, quienes viven más cerca de ellos, pues se nos podría hacer más obvio cuáles son las funciones, los valores de ellos, pero para muchas personas, para una buena parte de la sociedad también, no lo pueden llegar a dimensionar a menos de que sea traducido a pues ciertas cantidades, ¿no? En este caso, pues las cantidades económicas, ¿no? Entonces se han hecho varios intentos de contabilizar qué tanto económicamente nos proveen los ecosistemas a nosotros los seres humanos. Bien, entonces vemos aquí que pues bueno, para un proceso de toma de decisiones se necesita determinar opciones de políticas y medidas de gestión de los recursos. Es decir, para poder tomar una decisión necesitamos ver qué opciones tenemos para solucionar algún problema, ¿no? Ok. Entonces, para estos procesos de toma de decisiones se toman en cuenta las estructuras y procesos de los ecosistemas cuando hablamos de servicios ecosistémicos. Estas estructuras y procesos del ecosistema nos van a dar los valores ecológicos, que son parte de los bienes y servicios del ecosistema. Los bienes y servicios en el ecosistema incluyen tres partes: los valores ecológicos, los valores socioculturales y los valores económicos. Nuevamente, no todo es moneda, no todo es dinero, no todo es monetizable, pero si se quiere hablar un idioma más general, pues bueno, se ha tratado de hacer una equivalencia, ¿no? Ok. Ahora, si sumamos los valores ecológicos que se basan en la sostenibilidad ecológica, más los valores socioculturales que se basan en la equidad y percepciones culturales, más los valores económicos que se basan en la eficiencia y la rentabilidad, vamos a tener un valor total de los bienes y servicios del ecosistema. Entonces, para poder llegar a esta estructura de procesos y encontrar el valor ecológico y otras cosas, entonces vamos a clasificar en cuatro funciones generales los servicios de un ecosistema. El de regulación, la función de regulación, la función de hábitat, la función de producción y la función de información. Ahora, una función de un ecosistema, entonces, es la capacidad de los procesos y componentes naturales para proporcionar bienes y servicios que puedan satisfacer las necesidades humanas directa e indirectamente. Es decir, una función del ecosistema es qué tanto puede un ecosistema satisfacer las necesidades de los seres humanos. Una función del ecosistema es qué tanto puede un ecosistema satisfacer las necesidades humanas. En cuanto al ecosistema, vamos a tomar en cuenta los procesos y componentes naturales. En cuanto a beneficios, hablamos de bienes y servicios. Y en cuanto a satisfacer necesidades humanas, hablamos de procesos de manera directa o indirecta. Ok. Bien, entonces podemos dividir a los servicios ecosistémicos en cuatro funciones. La de regulación, la de hábitat, la de producción y la de información. En cuanto a la función de regulación, tenemos que
los ecosistemas mantienen la misma salud del ecosistema y brindan servicios con beneficios para los humanos, como lo es el agua, el suelo, el aire limpio, el control biológico. Todo esto va a ser un ecosistema para los humanos, va a regular, ¿no? Ahora, en cuanto a las funciones de hábitat, también un ecosistema va a proporcionar refugio y hábitat para plantas y animales y va a contribuir además a conservar la diversidad biológica y genética, que también, como vimos el semestre pasado, es muy importante. Entonces eso nos lo da un ecosistema. Por otro lado, también están las funciones de producción. Esto, la producción, es decir, proporcionarnos productos, van a venir desde la parte de la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque la mayoría de los productos orgánicos van a venir a partir de, pues, de que se haga fotosíntesis, es decir, los autótrofos, las plantas y las algas, procesen la energía inorgánica, la conviertan en orgánica, y entonces conviertan también energía, creen biomasa, es decir, creen materia que se puede traducir en carbohidratos y entre otras moléculas orgánicas. Y bueno, así vamos a conseguir los bienes del ecosistema para consumo humano. Es decir, lo que es palpable, lo que se puede tocar, que nos da el ecosistema y podemos consumir como seres humanos. Como por ejemplo los alimentos, las materias primas y el material energético. Ahora, finalmente, para las funciones de información, tenemos que son aquellas que contribuyen al mantenimiento de la salud humana. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, aunque uno no lo crea o se descarte generalmente, nos brinda la oportunidad de reflexión, enriquecimiento espiritual, desarrollo cognitivo y recreación, que sin ellas la gente, los seres humanos, podemos caer en enfermedades mentales, y pues bueno, es decir, perder la salud mental y pues bueno, eso quita calidad de vida, ¿no? Ok. Bien. Entonces, todo esto que nos da los bienes, los ecosistemas, tienen que ir bajo el principio de la sostenibilidad ecológica. Es decir, tienen que respetar los límites naturales establecidos por la capacidad de carga del medio ambiente, de modo que el uso humano no afecte irreversiblemente la integridad y el buen funcionamiento de sus procesos y componentes naturales. Primero, ¿qué sería entonces la capacidad de carga de un ecosistema? Nuevamente les pregunto, ¿ustedes creen que sea la capacidad de carga de un ecosistema?
Como la energía de un ecosistema. Más o menos. Lideriana, Juana Luisa, ¿ustedes qué creen que sea la capacidad de carga de un ecosistema? Juana Luisa dice, es un equilibrio entre la disponibilidad de hábitat y la cantidad de animales de una especie en particular que ese hábitat puede soportar. Así es. Básicamente es cuántos organismos de una especie puede, a ver, dice Lideriana, es el crecimiento que puede mantenerse de forma exitosa. Exactamente. Por ahí van. Entonces es cuántos organismos de una especie puede soportar un área determinada del ecosistema. Es decir, y que puede soportar sin que se vean afectados las funciones del ecosistema. Es decir, por ejemplo, ¿cuántas personas puede soportar una hectárea de bosque sin que sin que las funciones del ecosistema se vean afectadas de que vivan estas personas en este lugar? Es decir, que este ecosistema se puede recuperar lo suficientemente rápido como para que sean consumidos los servicios y los bienes por este ser humano y se puedan renovar para que al momento de volver a consumirlos o necesitar consumirlos, no se afecten a otras especies en cuestión de que, no sé, falta de alimento, no haya un desequilibrio, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar con cualquier especie. ¿Cuántos pinos? ¿Cuántos jabalíes? ¿Cuántas cucarachas? ¿Cuántas aves de una especie soporta el ecosistema, un área del ecosistema, para que antes de que sea afectado por una sobrepoblación? Entonces, una vez que ya sabemos cuál es la capacidad de carga, es decir, así como una camioneta que nos dice son 3 toneladas de capacidad de carga, lo mismo, son 20 jabalíes de capacidad de carga, ¿no? Si hay más, entonces empieza a haber un desequilibrio en el ecosistema porque se están consumiendo más recursos de los que se pueden renovar, y entonces tenemos un desequilibrio. Ok, entonces, la sostenibilidad ecológica trata de respetar los límites de esta capacidad de carga en un ecosistema en cuanto a la parte física, química y biológica, haciendo que el uso humano no afecte de manera irreversible al ecosistema
y el buen funcionamiento de los componentes de este ecosistema. Entonces, la sostenibilidad ecológica es respetar la capacidad de carga de un ecosistema. Que sí se utilicen los recursos, pero que no sean sobreexplotados. Esto incluye agua, suelo, aire, abono, alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ok. Y bueno, algo a tomar en cuenta también en cuanto a los servicios ecosistémicos, bienes y servicios ecosistémicos, es que tenemos fuentes de energía que son solares y eólicas, y bueno, estas son infinitas, pero también los ecosistemas tienen recursos no renovables, que va a haber un momento en el que algún límite en el que nos vamos en el que extraigamos todo el material posible. Estos recursos no renovables, recordemos, son, por ejemplo, el petróleo y los minerales, ¿no? Otros minerales. Y también hay que tomar en cuenta que algunos recursos minerales renovables son renovables, pero en 100 o en 1000 años, como la arena. Sí se van a renovar, pero no tan rápido como en un día, un mes, un año, ¿no? Sino que van a tomar muchísimos años. En teoría también muchos de los elementos, muchos de los recursos no renovables, en algún momento podrían renovarse, pero tomaría miles de millones de años, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, el petróleo, pues bueno, viene de la fosilización y luego más compresión de los seres vivos, las formas orgánicas, carbónicas, que existían hace millones de años y que se convirtieron en este líquido llamado petróleo, ¿no? Ok. Ahora, entonces, en cuanto a las funciones, bienes y servicios de los ecosistemas naturales y seminaturales, los dividimos en 4, ¿no? Regulación, hábitat, producción e información. Y estos se pueden subdividir en más. El de regulación, por ejemplo, tenemos regulación de ¿qué? De gas, regulación climática, prevención de perturbaciones, regulación del agua, suministro del agua, retención de suelo, formación de suelo, regulación de nutrientes, tratamiento de residuos, polinización y control biológico. Esto solamente en cuanto a regulación. Luego, en cuanto a funciones de hábitat, tenemos función de refugio, función de guardería y funciones de producción, función de comida y de materias primas, recursos genéticos, recursos medicinales y recursos ornamentales. Estos, como les decía, en funciones de hábitat. Ahora, en funciones de... Los de hábitat nada más entra función de refugio y de guardería. En funciones de producción entra comida, materias primas, recursos genéticos, recursos medicinales y ornamentales. Y en funciones de información entra la información estética, la recreación, información cultural y artística, información espiritual e histórica y ciencia y educación. Todo eso lo podemos... viene más bien de nuestros ecosistemas. Ahora, en cuanto a las funciones de regulación, pues bueno, lo que va consecuente a este tema, el principal es el de regulación de agua y suministro de agua. ¿Qué procesos y componentes del ecosistema nos dan esta función de regulación y suministro de agua? Bueno, en cuanto a la regulación, son el papel de la cubierta vegetal en la regulación de la escorrentía y la descarga de ríos. Recordemos que la vegetación no permite que se deslave el suelo,
que el agua se retenga en cierta medida y que nada más pase y se vaya a otro lado, ¿no? Y entonces, ¿qué bienes y servicios? Como ejemplo, nos da la regulación de agua, nos da drenaje y riego natural y medio de transporte. Y bueno, la función de suministro de agua está sustentada por los procesos de filtración, retención y almacenamiento de agua dulce, como en los acuíferos, ¿no? Entonces, ¿qué bienes y servicios nos da? Pues bueno, nos puede dar suministro de agua para uso consultivo, ¿no? Que es lo que estábamos viendo, para beber, regar y para el uso industrial, ¿no? Ok. Bien, entonces, eso es lo que nos estaría brindando en cuestión de los recursos hídricos, un ecosistema. Entonces, cuando vemos el uso de una función, podemos ver que es la disponibilidad de funciones y de bienes y servicios que se asocian a la capacidad de los ecosistemas. Y corresponde a veces un solo servicio de los ecosistemas es el producto de dos o más procesos. Mientras que en otros casos solo un proceso puede tener más de un servicio. Esto hay que entenderlo. Es decir, en un ecosistema donde pasan varios procesos biológicos, químicos, físicos, que la cadena trófica, bueno, la red trófica, que los ¿cómo se llaman estos? Ciclos biogeoquímicos, etcétera. El conjunto de todos estos sucesos, a veces varios sucesos nos dan un solo servicio, o un solo suceso nos puede dar varios servicios. Y a escala física de la propia función de los ecosistemas, los seres humanos valoran los bienes y servicios proporcionados. Ok. Ay, no. Permítanme un segundo. Ok. Oh. Ok. Ay, caray. Entonces, regresando a esta parte de las 4 categorías, básicamente, pues tenemos la de regulación. Y entonces, los ecosistemas naturales tienen un papel de regulación, en el mantenimiento de la biosfera de la Tierra, y estos dependen de un equilibrio. Y los procesos importantes que tenemos a partir de los servicios ecosistémicos naturales son la radiación solar,
la biomasa, creación de biomasa, el almacenamiento y la transferencia de minerales, las cadenas alimentarias, los ciclos biogeoquímicos, como les comentaba, la mineralización de la materia orgánica en los suelos y los sedimentos, es decir, recordemos es que cuando se va, se va haciendo por capas, ¿no? Todos los desechos orgánicos se van, pues entre más abajo más presión tienen por las capas de arriba, tienen más peso y se van a mineralizar y y se van a convertir en parte del suelo e incluso en parte del sedimento de las rocas metamórficas, ¿no? Y la regulación del sistema climático físico. Ok. Bien, entonces, viendo aquí a los tipos de servicios ecosistémicos, tenemos, como les comentaba, la regulación del agua. Se va a ocupar de la influencia de los servicios naturales, de los sistemas naturales en la regulación de los flujos hidrológicos de la superficie de la Tierra. Es decir, cómo estos ecosistemas van a influir en el flujo del agua. ¿Qué servicios nos va a dar? Como les comentaba, el mantenimiento del riego natural y el drenaje, la amortiguación de en la descarga de ríos, lagos y acuíferos y la distribución regular. Como nos hemos dado cuenta últimamente, nuestros ecosistemas están siendo tan afectados que ya la regulación del agua, de la cantidad de agua que está llegando, es bastante irregular a como era hace mucho tiempo. Y pues bueno, ha provocado en parte sequías, desabasto, entre otras cosas, ¿no? Ok. Y bueno, ¿por qué se habla de reforestar en varios lugares? Porque los árboles, la vegetación, como se comentaba anteriormente, ayuda en gran medida, es como la base de todo un ecosistema. ¿Por qué? Porque recordemos que la vegetación, gran parte de las plantas, todo lo que tenga raíz, va a ayudar a retener el agua, va a concentrar más humedad, y además van a ser la base de la red trófica de la cadena alimenticia para que pues bueno, haya muchos más organismos diversos que puedan llegar a regular todo el ecosistema. Ahora, por otro lado tenemos la función de abastecimiento del agua, abastecimiento de agua, que se refiere al filtrado por la cubierta vegetal y el suelo, a la retención y al almacenamiento del agua, principalmente en arroyos, lagos y acuíferos. Todo dependiendo de la topografía. Es decir, pues del relieve que haya en el y cómo esté constituido el suelo que haya en la zona. Pero como sea, pues nos ayuda a purificar el agua, a filtrarla y a almacenarla, ¿no? Nos ayuda a abastecernos de agua. Entonces, ¿qué servicios nos da también el abastecimiento de agua? Bueno, los servicios proporcionados se asocian al suministro de agua. Asociados al suministro de agua se relacionan con el uso consultivo del agua. Es decir, primero aquí la regulación pues nos ayuda a mantener un ecosistema sano, un clima sano, un equilibrio en el ecosistema, y aparte esto nos ayuda a tener el abastecimiento de agua, ¿no? Para los hogares, la agricultura, la industria, para todo lo que se necesite, ¿no? Y además agua de calidad, agua limpia, etc. Obviamente pues también se le tiene que dar una ayuda al ecosistema si el agua, por ejemplo, está demasiado intoxicada, etcétera, porque si el ecosistema no logra desintoxicarla lo suficientemente bien,
o rápido, pues bueno, empieza a haber problemas otra vez de un desequilibrio en el ecosistema. Además de que muchas veces pues no son productos muy naturales que digamos, ¿no? Ok. Ok. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario, aclaración? ¿O todo quedó claro? Bueno, ok. Parece que no hay preguntas por el momento. Y pues bueno, vamos a dejar este tema hasta aquí. La clase les recuerdo que se estuvo grabando para los momentos en los que pues no pudieron escuchar, para sus compañeros que tampoco pudieron estar presentes. Se entiende que pues está lloviendo mucho y pues bueno, recordemos que lamentablemente en nuestras comunidades pues bueno, hay muchas irregularidades con el internet, pero pues nuevamente es el beneficio también de grabar la clase, de que pues la pueden consultar posteriormente, ¿sale? Entonces pues bueno, les agradezco asistir a la clase de hoy. Espero que estén muy bien, cuídense mucho de los cambios de clima, del dengue que está muy fuerte, y pues bueno, hagan caso a las indicaciones y a las advertencias que se hagan en cuanto a las alertas climatológicas, porque como se ha comentado anteriormente, si bien pues anteriormente había una ola de calor y sequía, ahora está lloviendo bastante en muchos lugares, entonces hay que tener cuidado con la crecida de los ríos, ¿no? Y del cauce del agua. Manténganse a salvo, cuídense mucho, espero que tengan un excelente fin de semana y los encuentra voy a compartir la pantalla un momentito, en YouTube.